libreta si tienen que anotar. Prepare su iPad o lo que sea, pero yo sigo repitiéndoles, es bueno tomar notas, porque así podemos revisar que lo que el pastor dijo sea conforme a la palabra de Dios, así como los hermanos de Berea, que seguramente tomaban nota y le decían a Pablo, espérate, déjanos revisar lo que dice la palabra. Y es importante, si queda alguna duda, si queda alguna situación que no quedó clara, investigarla o preguntar. Así que estamos también para que nos pregunten o nos expliquen. A veces ustedes nos pueden ayudar también en cosas que no entendemos. ¿Cuántos saben que nadie sabe todo? Pero hay cosas que tú sabes que yo no sé y me pueden servir. Así que todos somos un cuerpo, como vimos, y todos colaboramos en el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a Romanos capítulo 13. Estamos en una serie que ya estamos por concluir, que se llama ¿Cómo podré si alguien no me explica? Citando al funcionario etíope, el tesorero de Etiopía, que iba en el carro y que el Señor le dijo a Felipe, ve y acércate a él. Y él leía el profeta Isaías, en Isaías 53, y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguien no me ayuda, si alguien no me explica? Entonces, en base a ese pasaje, hemos estado compartiendo mensajes sobre el Evangelio y sobre cómo evangelizar, lo que dice la palabra. Yo he hecho un repaso, pues sobre todo del libro de Romanos, de cómo es una carta doctrinal, pero también evangelística, porque nos muestra el Evangelio de la gracia del Señor de una manera muy hermosa. Así que, bueno, ya llegamos a ese punto, pero quiero recordarles que el propósito es de que compartamos con otros las buenas noticias del Evangelio, de la salvación ahora en Cristo Jesús, en medio de tantas malas noticias. Tú y yo debemos llevar buenas noticias. Así que si no has escuchado varias, ahí están en YouTube o en Facebook, para que tú lo puedas escuchar, las predicaciones o las enseñanzas. Y Romanos capítulo 2 empezamos en cuál es la actitud del creyente para con Dios en base a todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero también la actitud correcta del creyente para con los hermanos en la iglesia, los hermanos en Cristo, pero también para los que no son hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor nos llama a tener una actitud diferente a los que no son creyentes, con todos? Y hoy vamos a ver en este capítulo 13 la conducta del cristiano con la autoridad o con las autoridades. ¿Cuántos saben que hay dichos que son ciertos? Por ejemplo, hay un dicho que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Aquí, ¿cuántos le caen bien a todos? Yo no, yo sé que no. Y podemos caerle bien a algunas personas, pero no a todos. Igual las autoridades, unos simpatizan con los que están ahorita y otros no. ¿Eso es natural, sí o no? Sí, o sea, podemos estar de acuerdo en cosas
y no estar de acuerdo con otras cosas, y algunos tienen inclinaciones hacia cierto tipo de políticas y otros hacia otras. Pero Dios nos habla sobre nuestra actitud para con las autoridades. ¿Y cuántos saben que debemos hacerle caso a Dios? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No es lo que Pablo quería que hicieran, sino lo que Dios le dio a Pablo para que nos dejara instrucciones de cómo relacionarnos con todos, pero también con nuestras autoridades. Espero que podamos abrir el corazón y recibir con mansedumbre la palabra de Dios, porque son temas donde hay controversia. Pero yo no te quiero motivar o inducir como siervo del Señor. De hecho, legalmente tengo prohibido hacer esto, de inducirte hacia cierta preferencia política. Muchos lo hacen, pero allá ellos y su conciencia delante de Dios. Pero a nosotros nos llama el Señor a no hacerlo. Y la ley, como ministros de culto, nos prohíbe hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es exponer ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en base a lo que el Señor hizo por nosotros, Él nos llama a tener un carácter especial, una actitud especial para con Dios, para con los hermanos, para con los que no son hermanos, para los incrédulos, pero también para con las autoridades. Y Romanos capítulo 13, versículo 1, muchos quisieran quitarlo de ahí de la Biblia, pero ahí está. Y no podemos ni quitarle ni añadirle, sino ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿A quién les está escribiendo esta carta el apóstol Pablo? A los hermanos en Cristo de la iglesia de Roma. Había una iglesia en Roma y a ellos les está escribiendo esta carta diciéndoles: sométanse a todas las autoridades superiores. No está diciendo si son de tal tendencia o de tal partido, no. Diga no. Está hablando en general a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Dígalo, hermano. De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira, a nosotros nos parece difícil, a muchos esto, pero deja ponerte en contexto a los hermanos de Roma cómo les parecería. Roma era la capital del imperio y por ende ahí se encontraba el gobierno imperial, el gobierno civil. Y pues los habitantes de Roma en general conocían la gloria de Roma, pero también sus grandes vergüenzas, valga la expresión. Y además esta iglesia inició durante el periodo de gobierno de Nerón. Él reinó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo, y no fue un gobernante amable. ¿Qué significa amable? O sea que lo ames así con facilidad. Fue un gobernante muy especial. Yo creo que todos han escuchado de Nerón. De hecho, él fue el que inició la primera persecución
de los romanos hacia los cristianos. Sus delirios de grandeza y su crueldad eran muy conocidos, y si ustedes recuerdan o lo han escuchado, se sospechaba que él había incendiado Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Obviamente esto fue en el año 64, ya al final de su gobierno, y la carta a los romanos el apóstol Pablo la escribió en el año 56, o sea, antes de que estuvieran en la persecución. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos dos ciudadanías? Bueno, ahorita hay gente aquí que también puede tener dos ciudadanías o más: la ciudadanía mexicana y, por ejemplo, la norteamericana, que es lo más común. Pero yo, por ejemplo, mi ciudadanía es mexicano, pero también soy ciudadano del cielo. ¿Cuántos aquí son ciudadanos del cielo? Es algo hermoso. O sea, nuestra patria está ¿dónde? En el cielo. Hacia allá vamos. Aquí vamos como ciudadanos mexicanos de paso, por un poco de tiempo, un corto tiempo. Así que Pablo quería darles instrucciones de que mientras vivamos aquí, ¿qué debemos hacer con las autoridades que tengamos? Respetarlas, obedecerlas. Mira, el apóstol Pedro, obviamente la palabra es inspirada por Dios toda, y concordaba con lo que Pablo dijo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice: por causa del Señor, fíjate, y esto es muy importante que lo consideres, por causa del Señor, y ya nos deja a nosotros fuera. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿De quién? De Dios. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿es la voluntad de quién? Que nos sometamos. Así como a la mujer le dice: sométete a tu marido. Y esa palabra no nos gusta casi a nadie, someternos. De hecho, el pastor Chuy está dando ahorita una serie que le tituló a la serie Principios de Autoridad. Y ha hablado ampliamente de todos los ámbitos de autoridad. El del gobierno civil, la autoridad en el hogar. ¿Cuántos saben que Dios puso autoridad en el hogar? La autoridad en la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios también puso autoridades en la iglesia? Y la autoridad en el trabajo. Y no dice si son buenos o son malos las autoridades. Dice que nos sometamos a ellos. Obviamente tiene su excepción, ahorita vamos a hablar de ello. Pero todavía esta instrucción del apóstol Pablo cobra más agudeza en el momento que entendemos que una buena parte de los cristianos en Roma eran de ascendencia judíos. Y pues los judíos estaban esperando al Mesías, ¿para qué? Para que los liberara del yugo romano. Entonces ellos lo que querían era quitarse el yugo de los romanos, no someterse a ellos. De hecho, había bastantes judíos en Roma, pero como siempre querían quitarse el yugo romano, hubo unos disturbios ahí en Roma, y el emperador Claudio, antes de Nerón,
expulsó de la ciudad de Roma a muchos romanos. Ya después que él murió y todo, muchos regresaron nuevamente. Pero imagínate a los judíos decirles: sométete a las autoridades romanas. Bueno, si tú vas a Juan capítulo 6, y que ahorita no vayas, pero después lo lees, habla de la alimentación de los 5,000 en principio. Y dice el versículo 13 que después de que comió toda la multitud de 5 panecitos y 2 pececillos, dice que recogieron 12 cestas llenas de pedazos de los 5 panes de cebada que quedaron de lo que se habían comido. Y cuando vieron esto, los hombres dijeron de Jesús: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, porque la promesa era que vendría el profeta, el Mesías, para ellos era el libertador, el Salvador. Y en el versículo 15 dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, imagínate, dijeron: si él puede convertir 5 panes en esta cantidad impresionante y 2 peces para darle de comer a esta multitud, él puede liberarnos del imperio romano. Y querían hacerlo rey, y Jesús se retiró de ellos, porque en primera instancia no venía a eso. Vino a liberarnos ¿de qué? Del pecado y las consecuencias del pecado. Vino a restablecer nuestra relación con Dios, a reconciliarnos con el Padre. Cuando Él venga nuevamente con poder y gran gloria, ya será otra cosa. Así que, bueno, ¿estarían felices los hermanos judíos en Roma de esta palabra? Probablemente no. Y probablemente algunos de ustedes tampoco, o alguien que esté a través de internet diga: no, pero es que yo veo desde muchos años el actuar político. Yo desde que estudiaba la preparatoria tuve algún contacto con el presidente Luis Echeverría. Soy de esa época, fíjate. Ya era yo un joven preparatoriano. Y en la campaña de López Portillo. Y de ahí todos los que han seguido. Y pues tú ves y dices: ay, pero yo no conocía las escrituras. Pero ahora que las conozco, ha cambiado mi manera de pensar. ¿Cuántos saben que la escritura nos cambia la manera de pensar? Así que yo en el sexenio anterior escuchaba un montón de: no estoy de acuerdo, y que esto y que aquello. En este, ¿qué escuchamos? Lo mismo. Bueno, ¿podemos no estar de acuerdo? Sí. Pero Dios dice que nos sometamos a las autoridades. De hecho, nos llaman a algo más. Ahorita lo vamos a ver adelante. ¿Cuántos saben que el cristianismo no es algo simple? Es una vida especial. Es una vida diferente a la que antes teníamos. Pablo también lo que quiere resaltar aquí es que el evangelio de la salvación en Cristo Jesús no es un reemplazo del gobierno civil, no es antagónico del gobierno civil. Porque hoy en día se escuchan voces también de: nosotros vamos a gobernar, ahora es el tiempo de que nosotros gobernemos. ¿Nos llamó eso el Señor? Nos llamó a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo creció el evangelio en esos tiempos, aún en el imperio romano? Mira, de ser perseguidores del cristianismo, después dejaron de perseguir el cristianismo
y lo hicieron la religión oficial en el Imperio Romano. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermanos. Así que es más poderoso que la política, ¿sí o no? Porque transforma vidas, formas de pensar y estilo de vida y de actuar. Mira, el Señor nos llamó a gobernar la iglesia y a gobernar nuestras casas y a compartir el Evangelio. Y después reinaremos juntamente con Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo quiero gobernar con Él porque Él es justo. Él no va a hacer nada injusto. Va a ser un reino de paz, de bendición. Wow. ¿Cuántos quieren estar ahí? Asegúrate. La Biblia dice que todo aquel que ha nacido de Dios estará con Él. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que cree en Él, no se perderá, sino que tendrá vida eterna con Él. Así que someterse significa obedecer. Ahora, ¿te decía que hay excepciones? Sí. Por ejemplo, si el gobierno civil quiere obligarnos a hacer cosas y que nos lleven a desobedecer la palabra de Dios, ahí debemos decir que no. Por ejemplo, la ley, en varios estados hay una ley que se aprobó que el aborto es legal, pero no nos obliga, ¿o sí? La ley no me gusta, pero la aprobaron en esos estados. Bueno, es su responsabilidad. Pero esa ley no nos obliga a que, bueno, ya mi esposa y yo no podemos abortar, ya. Se cerró la fábrica, como decimos. Pero no obliga a mis hijos a que cuando ellos tengan hijos aborten, no. Entonces, pues es una ley que no va de acuerdo a la palabra de Dios, pero no nos obliga. Y así muchas otras leyes. Por ejemplo, los matrimonios entre dos hombres o dos mujeres no nos obliga. Y como iglesia, nosotros no nos obliga a que los casemos. El día que nos obliguen, ¿qué haremos? Diremos no. Entonces, mientras no nos impongan cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, la instrucción es obedezcan, sométanse a las autoridades, sean del partido que sean, de la tendencia que sean. Mira, hay ejemplos. Éxodo capítulo 1, no entren ahí porque lo voy a citar rápidamente para poder avanzar. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel llegó ahí, prosperó cuando José era ahí el gobernador y crecieron, se multiplicaron y estaban creciendo? Pero llegó otro rey que no conocía a José después de que José murió y toda su generación. ¿Y qué dijeron? Oye, son muchos, se han multiplicado mucho. No vaya a ser que al rato se nos vuelvan contra nosotros y nos acaben o se unan a otro ejército extranjero. Y entonces le dieron instrucciones a las parteras que mataran a los niños hebreos. A las niñas las preservaran, pero que mataran a los niños. Y las parteras, ¿qué hicieron? No obedecieron, porque la vida la da ¿quién? Dios. ¿Y quién es el único que dice hasta aquí llegó esta vida? Dios. Por eso estamos en contra del aborto, porque es una vida. Desde el momento de la concepción es una vida. Y hay personas que por una enfermedad o por algo abortan. Bueno, ahí no hay nada que decir. Pero cuando es voluntario es una vida que se está quitando. Las parteras dijeron no. ¿Y qué sucedió? Dios las bendijo. ¿Cuántos saben que en la obediencia hay bendición?
En el libro de Daniel encontramos a los tres amigos de Daniel, Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor levantó una estatua de oro y que decía que cuando sonara la música todos debían postrarse y adorarla. ¿Y ellos qué dijeron? No, solo a nuestro Dios adoraremos y solo a Él serviremos y solo ante Él nos inclinamos. Pues los voy a echar en el horno de fuego ardiendo. Mira, nuestro Dios puede librarnos y los libró, pero en otros casos no los libra. Pero aunque no nos libre, no vamos a obedecer. Y era Nabucodonosor el emperador, un rey sanguinario y temible. Sin embargo, no se sometieron a una ley que iba en contra de la palabra de Dios. Ya ellos ya tenían la ley. ¿Qué hizo Daniel? Lo mismo. Cuando le dijeron, no puedes pedirle a nadie, solo al emperador Darío. ¿Y él qué hacía? 3 veces al día abría la ventana, se inclinaba a pedirle al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Y también lo echaron en el foso de los leones. ¿Lo libró el Señor? Sí, pero diga, aunque no nos libre. Para nosotros la ley mayor es ¿cuál? La ley de Dios. Y todo lo que las autoridades nos impongan que no vaya en contra de la ley de Dios, nosotros debemos obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Mira, los primeros discípulos en Hechos capítulo 4, después de haber sanado al cojo del templo La Hermosa, tú sabes que se vino contra ellos una avalancha de presiones de los religiosos. Y entonces Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y fueron quisieron amedrentarlos, pero no pudieron. Ellos, al ver que no podían hacer nada contra ellos porque lo que habían hecho era un beneficio y todo el mundo conocía a ese cojo, por muchos años había estado ahí, dijeron, no podemos hacer nada, pero para que no se divulgue entre el pueblo lo que Jesús hizo y lo que ellos han hecho, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Aquí dicen ese nombre, pero estoy aclarando cuál era el nombre, en el nombre de Jesús. Porque él dijo, nosotros no lo sanamos, sino que en el nombre de Jesús fue sanado este hombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Eso era correcto? No, porque Jesús ¿qué les dijo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos fueron testigos de la vida de Jesús, la muerte, sepultura, pero también de la gloriosa resurrección. Y no solo eso, de su ascensión y de la promesa de que así como le vieron subir, así vendría nuevamente por nosotros. Así que ¿hay excepciones? Sí, solo que vayan en contra de la palabra de Dios. Pero de ahí en más, el llamado es que obedezcan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de ¿qué? De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidos. Ya que Dios es el único, diga único gobernador soberano del universo, Él ha permitido que los hombres tengamos alguna autoridad. Es una autoridad delegada por Dios. ¡Qué gran responsabilidad! ¿Cuántos dicen qué gran responsabilidad? ¿Cuántos son papás aquí?
Tú eres el responsable en tu casa. Qué gran responsabilidad. Los gobernantes deberían saber esto. Mira, muchos, bueno, la democracia se ha puesto ahora como en lo más alto, ¿no? Y dicen, no, a mí nadie me eligió el pueblo. ¿Quién le permitió llegar a ese lugar? Dios. Tú sabes que hace años, como en el 90, ¿qué fue? 4, que hubo un candidato en México que pues prácticamente era seguro que iba a ser presidente. ¿Y qué pasó? No llegó. ¿Por qué? Pero Dios no lo permitió. No sé por qué. Ahí podemos especular un montón. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y Dios sigue gobernando sobre los presidentes, sobre los gobernadores, sobre los reyes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hay duda de que es el Todopoderoso? No. Ahí está el Salmo 62, de Dios es el poder, etcétera. Salmo 103, 1 Timoteo 6:15. Así que el Rey de Reyes y Señor de Señores, te vuelvo a repetir, instituyó en principio 4 niveles de autoridad en la tierra. El gobierno ciudadano, los padres de familia, los líderes en la iglesia y los jefes sobre sus empleados. Y después de los gobernantes máximos, pues hay muchas más autoridades, pero todos les debemos respeto y obediencia. Al de tránsito que te marque el alto, ¿qué hay que hacer? Me paro. Pero si está en verde, bueno, te marcó el alto por algo. Está pasando un ancianito o algo. Hay que obedecerle, pero nosotros sabemos, tú eres un simple tránsito. Es una autoridad. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Mira, cuando ustedes son muy educados y muy dóciles, yo lo sé, porque yo sé en otros lugares, aquí no, cuando quien está ahí en la puerta le dice, siéntese aquí, sí, ¿cómo no? Pero hay lugares donde dicen, no, yo no quiero ahí, mi lugar es acá. Aquí no hay lugares exclusivos. O sea, podemos, conforme llegamos, ¿no? Si alguien quiere venirse hasta adelante, véngase temprano. O de acuerdo al acomodo ahorita por las circunstancias, te dicen, siéntese aquí, por favor. Y yo veo que ustedes son muy, muy obedientes. Digo, gloria a Dios. Y no se enojan, ¿o sí? Ponte el cubrebocas. Son muy obedientes. No se lo quite. Son muy obedientes. Gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque veo su buena disposición. Así que, de modo que quien se opone a la autoridad, dice el versículo 2, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No estoy diciendo que no debe haber competencia política, eso es otra cosa. No, yo estoy hablando de nuestra actitud como cristianos. Si nos oponemos a la autoridad en las leyes, nos parezcan justas o injustas, nos estamos oponiendo no a la autoridad, sino a lo establecido por Dios. Fíjate, parece sencillo, pero no es tan sencillo. ¿Se agradará a Dios de que seamos obedientes, que nos sometamos? Sí. Cuando te cambian el sentido en una calle, pero esto ni saben por qué cambiaron el sentido aquí. Ellos son la autoridad de tránsito y vialidad en la ciudad. Así que aunque no, es que voy a dar más vuelta o tapan un retorno y te mandan hasta más allá. Por algo es, y muchas veces
es por algo. Otras veces vemos que yo digo, ay, pero bueno, ellos darán cuentas de lo que hacen. Porque ¿quién les dio la autoridad? Dios. ¿A quién le darán cuentas? A Dios, aunque ellos piensan que al único que le dan cuenta es al votante, al que votó por nosotros. No. Esto deberían saberlo ellos, ¿no crees? Si conoces a alguien que esté en autoridad, enséñale esto. Que lo que tiene de autoridad es de parte de Dios. No, es que a mí el Señor fulano de tal fue el que me puso. Sí, pero Dios lo permitió. Dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Obviamente no es el juicio de Dios, sino el castigo del gobierno. Te pone el alto el tránsito y tú no te paras, ¿y qué pasa? Infracción. Y ahí está el castigo. Porque los magistrados, fíjate, no están para infundir temor. Eso deberían saberlo también ellos. Pero si conoces a alguno, predícale el evangelio y llévalo a estos pasajes también, después de que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Porque es lo más importante. ¿Cuántos saben que es lo más importante? Nuestra meta es de que la gente conozca a Cristo, se arrepienta de sus pecados y tenga vida eterna, que nazca de nuevo. Y después viene el proceso de lo demás. Porque a veces les damos bibliazos sin llevarlos a lo más importante, a lo fundamental. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En esta época yo he escuchado en todos lados, en países de primer mundo, de tercer mundo y de cuarto mundo, o de lo que quieras, que dicen, no, ya le tengo más desconfianza a las autoridades que a los delincuentes. Bueno, ellos tienen una responsabilidad, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Hasta el gobierno más malo siempre tiene una fuerza en contra de la delincuencia, ¿sí o no? Esa es su función, hacer guardar el orden y salvaguardar nuestra vida, nuestra seguridad y nuestros bienes, lo que tengamos. Por eso ellos persiguen a los ladrones, a los homicidas, a los violadores, a todos. Pero si han notado que en este mundo hoy en día la anarquía está creciendo, la rebelión a la autoridad. Es increíble, es increíble. Y eso es anarquía, es ir en contra de la autoridad, es ir en contra de la palabra de Dios. Así que no están para hacer un terror a nosotros que actuamos bien. Mira, yo la verdad no he tenido problemas con la autoridad. Obviamente cuando he cometido infracciones, que sí las llevo a cometer, me han parado, sobre todo en la carretera, a veces que se te va el pie. Aquí prácticamente una vez con el celular, ya ven que está prohibido, y ahí estaba yo hablando porque, ay, urge la llamada, y no urgía, hombre, nada más que quería presumir que traía celular. Y me infraccionaron, tuve que ir oiga, nos arreglamos, no, hágame mi infracción. Y en la carretera como unas 2 veces me han infraccionado también, federales, policías federales. Y me dicen, oiga, venía fuerte, sí venía fuerte. O sea, hágame la infracción. Y mira, me hacen descuento cuando yo reconozco que iba a una velocidad mayor a la permitida. Dice, bueno, ahí mismo hay una cláusula, por aceptar un descuento y por pago en tantos días otro descuento. Entonces, pero no me voy a poner a pelear con ellos. Yo sé que estuve mal, pero muchos, ¿qué hacemos? Aún siendo cristianos,
No, que ustedes están mal y que no saben. Puedes argumentar, su pistola ahí puede variar por el calor, la temperatura que haya. Sí se pueden descalibrar, pero mira, nosotros sabemos cuando vamos más de lo debido. Marca 110, va 130. Digo, no hay excusa. Y aunque marcara mal su aparato, yo sé que iba a más velocidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Son autoridad y asumir las consecuencias. Para eso están. Pero de ahí en más, yo no he tenido problemas con las autoridades, ni de Hacienda, ni de policías ministeriales o de la fiscalía ahora o de otro tipo. No. Y pues bueno, el que anda haciendo lo malo ese sí teme, ¿no? Por eso lo hacen en la noche o en lugares donde piensan que no, aunque se han vuelto diferentes ahora. Mira, para Pablo, ¿crees que era fácil decir esto? ¿Quién lo había maltratado? Las autoridades. Cuando lo aprendieron en Filipos, ¿te acuerdas? Los magistrados se dejaron llevar por lo que les decían. Estos vienen y alborotan nuestras ciudades y no sé qué tanto. Y ellos, sin un juicio debido, sin investigar, mandaron azotarles y que los encarcelaran allá en el peor de las celdas y les pusieron cepo en los pies. ¿Se acuerdan? Y que él cantaba ahí y se convierte el carcelero de Filipos. Pero él había sido azotado. Y luego, como se dieron cuenta que habían actuado mal los magistrados, quisieron liberarlo. Que suéltalo. Y pues es ciudadano romano. Pero él les dijo, no, sin un juicio debido me azotaron y me metieron a la cárcel, que vengan ellos a pedir una. Y sí fueron y se disculparon y váyanse, perdón, por favor. Y tú puedes leer 2 Corintios 11:25 y dice, 3 veces he sido azotado con varas y otras veces con látigo y apedreado, etcétera. O sea, pero por parte de las autoridades había sido castigado injustamente. Sin embargo, Dios le dijo, tú debes someterte a las autoridades y todos los demás también. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, hermanos. Mira, ¿quién condenó al Señor Jesús? Pilato. Debieron haber dicho no, pero Pilato fue presionado, ¿sí o no? Ahí tiene su culpa. Pero él quería soltarlo, pero tiene su responsabilidad también. Entonces, pélale los ojos al de al lado y dile, sométase a las autoridades. Y aquí no solo las civiles, a las del hogar, en la iglesia y en el trabajo. Mira, nosotros en la iglesia nos damos cuenta que es un tema que cuesta trabajo. Nada más a alguien le decimos, no, esto no, y se pone sus tacones y se va. O sea, es una expresión de decir, se puso digno o digna y se fue. Solo porque le dijiste esto no. Bueno, yo soy responsable delante de Dios. Si tomo una mala decisión, Él me va a llamar a cuentas o me va a redarguir. Pero la gente fácil se pone en una actitud difícil. Ahora, si alguien aquí está enseñando mal la palabra de Dios, tiene un mal testimonio, está actuando mal, abusivamente, pues tiene razón. Pero cuando es algo simple, a veces son cosas simples como eso, siéntese aquí. Y la gente yo sé de lugares donde se enojan, aquí no. O no hagas esto. Y yo sé de lugares donde la gente se va de la iglesia, aquí no. Aquí todos son muy
obedientes a la palabra de Dios. Versículo 5, por lo cual es necesario, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Cuántos se pusieron ya la vacuna de la influenza? Hermanos, ya vayan los que la necesiten. Yo ya me la puse. ¿Sabes cuánto me costó? Nada, y digo gracias a Dios. ¿Sabes cuánto cuesta una vacuna así en Estados Unidos? Muchísimo dinero. Y aquí yo nada más fui y les dije, ya estoy viejito. Ándele pues. Pero le ponen a los niños y a los adultos mayores ahorita, pero hay para más. Y es una bendición, hermanos. Por eso dice que está para hacer el bien. ¿Deberían arreglar mejor las calles? Pues sí. Y otras cosas, pero tenemos calles, tenemos infraestructura, etcétera. No como deberíamos, pero bueno, están para hacer el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Cómo me gustaría que hubiera aquí gobernantes o que nos escucharan, aunque sea por internet. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esa es la función del gobierno. Así que la razón de ser es la protección de la vida y la propiedad para hacer el bien, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia delante de Dios. No, para que no me castiguen, solamente por eso no, sino por causa de nuestra conciencia delante de Dios, que Él nos mandó que obedeciéramos. Así que el creyente tiene dos razones: no ser castigado, pero también obedecer a Dios, lo que Dios dice. Pues por esto pagáis también los tributos. Otra cosa que no nos gusta, los impuestos. ¿Por qué los pagas? Pues según el contexto es para que ellos puedan hacer el bien, como la vacuna. ¿Quién la pagó? El gobierno, y yo no la pagué. Pero cada uno pagamos ¿qué? Nuestros impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Mira, a Jesús le preguntaron, Marcos 12, Mateo 22, Lucas 20, ahí lo vas a encontrar. Vinieron unos fariseos y querían pues agarrarlo en algo para acusarlo. Y le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué crees que era lo que ellos esperaban? Que les dijeran no. Y a lo mejor tú también esperas que yo te diga que no pagues tus impuestos. No. Mas Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráiganme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Pues entonces es muy fácil la respuesta, dijo Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron maravillados. ¿Los impuestos son para quién? Para los gobernantes civiles. ¿Y a Dios qué le damos? La gloria, la honra, la alabanza, pero también el diezmo. El diezmo no se lo dan al pastor. El diezmo, ¿a quién se lo entregamos todos? Porque yo también diezmo. ¿A quién se lo entregamos? A Dios.
Es nuestra responsabilidad como líderes administrarlo. Somos responsables delante de Dios. Nos va a pedir cuentas también. Pero dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De hecho, el Señor, Mateo 17, también después lo lees. Le preguntaron a Pedro, ¿y tu maestro no paga el impuesto del templo? Fíjate, el templo tenía un impuesto, porque el diezmo no entra a discusión aquí. Seguro Jesús siempre diezmó, los apóstoles diezmaron. Los judíos era algo que tenían muy claro, como deberíamos de tener nosotros. Ahora con mayor razón, viendo las misericordias de Dios con nosotros. Que el diezmo no se regatea, el diezmo se entrega nada más porque es de Dios, el 10%. Y le dijeron, ¿qué no paga el impuesto del templo? Y dijo, sí lo paga. Y tú vas a leer ahí en Mateo 17 que él le dijo a Pedro, mira, ve, avienta el anzuelo, vas a sacar un pez, vas a encontrar, le abres el hocico, un estatero, que es una moneda que equivalía a 4 dracmas, creo, si no me equivoco. 2, dice, pagas mi impuesto y el tuyo, porque era 2 monedas el impuesto del templo. Entonces le dijo, pagas tu impuesto, Pedro, y el mío. ¿Lo pagó el Señor, sí o no? Nunca se negó. Diga, ay, Dios mío. No levantes tu mano. ¿A cuántos se les hace difícil todo esto? Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Es mejor obedecer a Dios porque Él nos va a bendecir y nos va a ir bien. Ahora, ¿la recaudación de impuestos es necesaria? Sí, si no, ¿con qué funciona el gobierno? Pagad a todos lo que debáis, versículo 7. Al que tributo, tributo, o sea, al gobierno civil. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, y aquí ya nos manda más arriba todavía. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pagar, la palabra significa algo que debemos. O sea, no es algo opcional. Paga tus impuestos, paga tu diezmo. Y dice, no le debas a nadie nada, sino paga. Mira, los que piden prestado, por favor, paguen. Con tristeza a veces encuentro hermanos, yo no sé si son o no son, pero a veces me hacen sentir mal que piden prestado y no pagan. Y andan así le piden a uno y ya después se retiran de él, pero luego van con otro y van con otro. Qué mal testimonio. Miren, hay una persona aquí que se fue, se puso sus tacones y se fue. Porque así andaba. Hasta Cuquitas se llevó por delante. Y un día le llamé y le dije, a ver, ya supe que a fulano esto, a sutano, fulano. La próxima vez que lo hagas, yo quiero que les pagues. Pero si sigues pidiendo, del púlpito voy a decir, tengan cuidado con tal persona, porque pide prestado y no paga. Y les cuento unas historias ahí. ¿Qué crees que hizo? En lugar de decir, perdón, lo he hecho mal y voy a pagar y voy a hablar con ellos, se fue, nunca más volvió. Por eso te digo que son raras las veces que pasa aquí, muy raras. Así que paguemos lo que debemos, hermanos, pero también demos respeto a las autoridades. ¿Han visto cómo tratan ahora las autoridades? Antes, ¿cómo los trataban?
su señoría, a los presidentes, a los gobernadores, o sea, con una actitud respetuosa, fueran como fueran, buenos o malos. Y ahora le cantan la de Paquita, la del barrio, ¿no? Sí, o sea, es terrible la falta de respeto. Ellos también, uno en particular, como hace 4 presidentes, abrió la puerta a muchas faltas de respeto, porque él hablaba así, de una manera que abrió la puerta. Pero tú déjale a tu hijo que te diga una cosa mal, ¿y qué va a pasar? Al rato no lo vas a parar y los demás van a... No, me hablas así, vas a ver cómo te va. ¿Por qué? Porque no es correcto. Versículo 8, entonces, no debáis a nadie nada. ¿Cuántos? Dígame, por favor. Tú también que estás ahí, aunque no te escuchas, pero di amén. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Eso, y paguémoslo también, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Yo tengo algo que te debo, amarte a ti que estás ahí. O sea, yo tengo una deuda de amor para con cada uno de ustedes, pero tú también tienes una deuda de amor. No solo para con nosotros como cristianos, sino para con todos, porque habla del prójimo. ¿Quién es el prójimo? No solo el creyente. ¿Te acuerdas la parábola del buen samaritano? Que no quede ninguna deuda sin pagar, tuya o mía, hermano. Porque la Biblia dice, fíjate, Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga. ¿Quién? Pero el creyente toma prestado y paga. Yo he tenido necesidad de sacar créditos bancarios para la casa, para otras cosas, cuando son cosas grandes que no tienes la capacidad de hacerlo en el momento. ¿Y qué crees que he hecho? He pagado. No tengo ningún mal antecedente. Nunca he estado en el buró de crédito. ¿Por qué? Porque mi papá me enseñó, si pide, pague. Eso se enseña en casa también, pero la Escritura nos instruye. Así que lo único que debemos de vernos es el amor unos a otros. Tú conoces lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Diga, ay. ¿Cómo nos puso el estándar el Señor? No sé si han visto en las Olimpiadas que hay una competencia donde con una garrocha saltan 5 metros, 5:17. Una vez vi uno increíble de hace unos años que rompió el récord. La garrocha no llegaba a los 5 metros, pero va, se encarrera y la pone donde la debe de poner y sube primero los pies. O sea, en lugar de la cabeza, que es lo normal, él va agarrado aquí y sus pies van arriba y se da su último impulso y pasa los pies y empieza. Y no, fue un récord. Bueno, el Señor nos puso un estándar alto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. A los fariseos, a los religiosos, ¿qué les dijo? Su padre es el diablo. Allí el estándar, no pagues. El impío pide prestado y no paga. El que tranza más es el más listo entre los impíos, ¿sí o no? No, ese es bien listo, mira, a todos se los tranza.
Eso es los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios pagan, diga, pagan. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo aquí cita 5 de los mandamientos primeros de la ley que tienen que ver con las relaciones humanas. Fíjate, te lo voy a decir parafraseándolo. Aquí a mucha gente no le gusta la palabra no. Que le diga, ¿puedo hacer esto? No. Bueno, la Biblia por todos lados nos dice no a cosas que no debemos hacer. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Pero en lugar de ser algo negativo es algo positivo. Porque el que ama no cometerá adulterio. El que ama a su esposa, el que ama a Dios y ama a su esposa, no cometerá adulterio. Entonces, bueno, ese no, sí. El que ama no mata. Porque Dios nos ha amado de tal manera que dio su vida. ¿Cómo vamos a andar quitando nosotros otra vida? El que ama a los demás no le roba sus cosas. El que ama a los demás no codicia lo que tiene ni se enoja porque le va bien, sino que se alegra con el que le va bien. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Fíjate nada más. Wow. Que el Señor nos ayude, ¿no creen? Pero ¿sabes qué? Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. El que ama no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor no fácilmente se irrita, no lleva la cuenta de las cosas que le hacen mal, porque qué buenos somos para tener el álbum de los recuerdos, ¿no? No se irrita con facilidad, no lleva una cuenta de lo que le han hecho. Es que no me diste de comer tal día. No lleva cuenta de los males y siempre espera de la otra persona. Es algo especial. Y esto, versículo 11, dice el apóstol Pablo, o sea, todo esto que nos está pidiendo que hagamos, conociendo el tiempo. ¿Cuántos saben que estamos viviendo un tiempo donde se necesita todo esto? En todo tiempo es necesario, pero hoy más que nunca, someternos a las autoridades, pagar lo que debemos, amar al prójimo, no hacer maldades. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Dile al de al lado, ya despiértate, hermano. Te duermes en todos lados y en la iglesia también. No, aquí despertarse del sueño es deja la apatía y el letargo espiritual, tu indisposición para responder a las cosas de Dios, para servir al Señor. Hoy más que nunca el Señor necesita hijos e hijas despiertos, diligentes en hacer su obra, en llevar su mensaje, en bendecir a los demás. No, levántate del sueño, el tiempo no está como para pasársela dormido, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, ¿somos salvos ya? Sí, aquí se refiere a nuestra glorificación. ¿Cuántos saben que la venida del Señor está cada día más cerca? Cada día que pasa está más cerca. Nadie sabe la hora ni el día, pero
De que está más cerca, yo creo que está más cerca. El apóstol Pablo habló de varias características antes de la venida del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también habló de esto. Versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, la noche se refiere al tiempo de tanta maldad que estamos viviendo. Está avanzado y se acerca el día. Aquí es como el comienzo de un nuevo día en Cristo Jesús. El día que Él venga, todo cambiará. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire ahora? Satanás. Por eso se describe como la noche en este tiempo en que Él está aquí todavía operando. Pero un día va a ser echado en el lago de fuego que arde eternamente. Así que vistámonos con las cosas de Dios. Tú conoces el pasaje de la armadura de Dios, ¿no? Vistámonos una vida recta que honra a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que Cristo regresará mañana. No me atrevería, la Biblia no nos permite eso. Porque muchos sí se atreven a decir. Ni que volverá ya en un mes o en un año, no. Pero yo creo que sí está pronto. Pablo dijo que no vendría sin que la apostasía se aumentara. ¿Cuántos han visto que la apostasía se está aumentando? Sin que aparezca aquel inicuo, o sea, el anticristo. Tiene que aparecer. Entonces son cosas que si las vemos, entonces diremos, está mucho más cerca, ¿no? Pero ¿puede suceder rápido? Sí. Así como hoy en día todas las cosas suceden como muy rápido. Mira, en Estados Unidos pensaban que Donald Trump tenía nuevamente asegurada la reelección, pero ahorita no hay nada seguro. Puede cambiar todo. El mundo ha cambiado y sigue cambiando muy rápidamente. Así que yo creo que la venida del Señor está cerca, pero mientras Él venga, que nos haya haciendo lo que nos encargó que hiciéramos. No seamos hallados como aquellas 5 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando vino el novio, ¿qué pasó? Se quedaron fuera. Se quedaron fuera. Andemos pues como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Qué triste un cristiano así, que no es honesto y que se la pasa en glotonerías, borracheras, en lujurias y lascivias y en contiendas y envidias. ¿Habrá cristianos así? Sí. Por eso desde este tiempo Pablo está advirtiendo. Andemos, vivamos honorablemente como cristianos, hermanos. Dígame cuando menos. Estas cosas no tienen cabida en nuestra vida como cristianos. Nosotros pertenecemos no a este tiempo de tinieblas, a la noche que está pasando, sino pertenecemos a la luz. Versículo 14 terminamos. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No le eches gasolina a la carne. No veas pornografía, no hables mal, no escuches cosas que no vale la pena escuchar. No hagas cosas que no, porque si no estás proveyendo para la carne. El apóstol Juan, ¿qué dijo? No améis al mundo, primera de Juan, ni las cosas que hay en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No proveáis, no le eches gasolina a la carne, a los ojos, a los oídos, a los sentidos. Al contrario, pensemos en todo lo que es recto, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen, voy a hacerlo? ¿Qué vamos a hacer con las autoridades? Someternos. ¿Qué vamos a hacer con los impuestos? Pagarlos. ¿Qué vamos a hacer con el diezmo? Pagarlo. ¿Qué vamos a hacer con los demás hermanos y no hermanos? Amarlos, aún a nuestros enemigos. Diga, wow, Señor, ayúdanos. Pero Él no nos lo pide que lo hagamos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Ponte de pie. Todo cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él nos ayuda en todas estas cosas que humanamente dices, es que no me cae para nada esa autoridad, ya sea la local, municipal, la estatal o la federal. Y cualquier otra que de ahí no me caen los diputados, no me caen los senadores, no me caen los del Poder Judicial. Y toda otra autoridad. Mis papás, no, mis papás. Es autoridad de parte de Dios. En la iglesia el pastor, no, ¿cómo me voy a...? No. Si no me complace, pues busco dónde. Bueno, búsquenle. En mi trabajo, no, mi jefe es terrible. ¿Tú quisiste trabajar ahí, no? Ora por él, bendícelo y verás que Dios obra en él y obra en nosotros. Bendecid a los que os maldicen, a los que os maltratan. Bendecid, no maldigáis. Fíjate, es algo bien importante que de nuestra boca salgan palabras de ¿qué? De bendición, no de maldición. Cuando escuches a un hermano que hable mal de las autoridades, dile, vamos a orar por ellos, porque también la Escritura, después Pablo en Timoteo dice, ruego a todos ustedes a que se hagan oraciones rogativas por todos los que están en eminencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por ellos. Señor, mira, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia? Siembren viñedos, trabajen, cásense, tengan hijos, bendigan la ciudad donde viven, porque en su paz ustedes tendrán paz. Por eso debemos orar. Ora por tu jefe, ora por tus papás, por favor. No seas rebelde con tus papás. Enséñale a tus hijos la obediencia. La obediencia siempre traerá bendición. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo sé que es palabra que hay que digerir. La puedes volver a escuchar si quieres. Y decirle, Señor, ayúdame.
Ayúdame. Mira, la esposa debe someterse al marido. Obviamente el marido tiene la responsabilidad de amarlas como Cristo amó a la iglesia. Pero quien no tiene esposo y dice yo no tengo esposo, así que no me someto a nadie, está Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero también Él es la cabeza del varón. No, yo no me someto al pastor. Busca un lugar donde seas más. En la iglesia también hay disciplina y hay orden y todo. En todos lados nos vamos a encontrar con autoridades. Aunque digas yo tengo mi negocio y yo no le doy cuentas a nadie, quienes te compran son tus patrones. Así que es un mandamiento muy amplio, hermano. Y no debas nada a nadie sino el amarnos unos a otros. Si estás con tu familia, con los que puedes abrazarte, abrázala, dile: te voy a respetar, te voy a amar, te voy a bendecir. Papá, voy a orar por ti, mamá, voy a orar por ti. Oren también por los pastores, porque seamos mejores, porque también necesitamos de sus oraciones. No solo nosotros, sino en todos lados. Que el Señor nos ayude. Porque la noche está pasando y el día se acerca. Y avistámonos con las vestiduras de la luz. Amén. Solo la excepción es si algo va en contra de la palabra. Si tu jefe te dice vamos a transar a tal cliente, no, vamos a hacer él. O sea, si tu marido te dice roba, no. A los hijos si les dice haz esto malo, que va en contra de la palabra. Pero si no hay nada de eso, seamos obedientes. Amén. Démosle un aplauso al Señor.